Bueno, chiquillos, estamos iniciando este día aquí en Viena. Nos hemos comprado el desayuno y nos costó nada más y nada menos que 15 euros. Sabemos que Viena y Austria son país caro, lo sabíamos de antemano, pero la Vale se compró al menos un sándwich vegetariano. Ella es vegetariana, como todos lo saben. Encontró lo que ella estaba buscando, un sándwich de rúcula y un cafecito, y yo me compré un ham sandwich, es decir, un sándwich de jamón, y aquí estamos a punto de partir la aventura. El único problema, chiquillo, que vamos a tener hoy va a ser que es un día lluvioso, muy lluvioso, así que va a estar difícil, hace frío. Estamos, como ustedes pueden ver, abrigados como esquimal, tenemos nuestros paraguas, pero eso no nos va a impedir recorrer la ciudad. Así que ahí les seguimos mostrando todo lo que está pasando aquí en Viena, en Austria. Súper bonito aquí la salida de la estación de tren, muy bonito el parque, pero miren lo que encontré aquí, man. Súper raro, man. Vamos a perdernos en esta ciudad, vamos a seguir en este día lluvioso, a donde uno mira hay cosas, así que vamos a seguir caminando. Al menos ya la lluvia paró un poquito, recién salí al metro, así que les sigo mostrando Viena. En los grupos de mochileros, la clásica pregunta: ¿cuál es la mejor época para viajar a Europa? Miren, aquí en vivo y en directo le estamos mostrando, incluso en primavera puedes tener días como estos. Estos países son países fríos, generalmente está nublado, se puede poner a llover en cualquier momento, entonces vengan preparados, vengan con un paragüita, nosotros trajimos el nuestro, pero nada evita que se ponga a llover, y las inclemencias del clima por estos lados pueden jugarte una mala pasada. Efectivamente. Y otra recomendación que les quiero dar es que cuando vengan para acá, chiquillos, pónganse calcetines largos, porque como les dije antes, las inclemencias del frío. Mira, aquí mi socia anda con las canillas de pato y ya está estornudando, así que le dije al tiro que se pusiera los soquetes. Thank you in English, danke en alemán. Entonces fácil, es sencillo. ¿Y cómo se dice buenos días, oiga, buenos días? Guten Morgen. Guten. Sí, algo así. Es parecido. Es parecido. Y buenas tardes. Guten Tarden. No. Sí, pero ahí va. Bueno, chiquillos, así va este viaje, ¿no? Así va este viaje. Estamos dando la cara, como sea. Este viaje no está saliendo como lo planificamos. Se nos está dando vuelta el paraguas. Está lloviendo a chuzo. Sí. Pero igual estamos recorriendo bien. Mira, llegamos aquí al mercado. Estamos lidiando con la lluvia, tratando de parar, tratando de hacer lo mejor posible. Y vamos a tratar de recorrerlo en la medida de lo posible. La Vale sigue peleando con él. No, estoy enojado contigo. Estoy súper enojado. Yo entiendo que estoy enojado. Estamos en el Nash Market, uno de los markets que tienen que venir a conocer. Yo todavía no descubro por qué había que venir a conocerlo, así que vamos a ir a mirar qué vamos a encontrar, qué cosas locales, qué cosas ricas para comer, qué cosas ricas para beber. Así que partamos al mal tiempo, buena cara. Vamos con todo nomás, sino para que si ya estamos aquí. Vamos. Hoy día es un día difícil para los comerciantes, sí, claramente. Está difícil la cosa, está vacío. Muchas tiendas cerradas a causa de la lluvia. Mucho dulce árabe, mucha ropa india. Mira, el pancito. Qué rico, el pan de aquí está bueno. Bueno, hay un montón de cosas aquí que ver, que comer, que probar. La gente te habla en español, te habla en alemán, te habla en inglés, chino, mandarín. No, si aquí el que trabaja en turismo y se dedica al comercio siempre te va a hablar en todos los idiomas. Así que nosotros le decimos, no entiendo. Ah, español, y te empiezan a hablar en español. Así que bueno, un lugar para conocer, un lugar para venir a visitar. Si a ustedes les toca un mejor día que a nosotros, por favor díganos y cuéntenos qué es lo que pudieron disfrutar. Porque yo hasta el minuto estoy viviendo en Viena. ¿Qué hay aquí? Está para hacer un beat eso, ¿eh? ¿Qué? Un beat. Ah, Está en la ciudad de la música, poiga. la ciudad de la música, todo es arte. Ya, como bien dice Homero,
de Los Simpson, la cerveza es la causa y la solución de todos sus problemas. Aquí está el estilo austriaco. Dice, la cerveza es la respuesta, pero no puedo recordar la pregunta. Por eso hay que tomar nomás. Buena filosofía. Sí, buena filosofía. Creo que la vamos a hacer parte de nuestro recorrido. Tenemos que probar una cerveza austríaca. ¿Y tendrán alguna cerveza local? Todavía no sé cuál es, pero sé que venden la Pilsen también, la que probamos. No, eso está en alemán. Ya, pero Hoy, por si no lo mencionamos, en Austria se habla alemán. Entonces está todo en alemán. Porque claro, hicimos mucha broma, entonces no lo habíamos mencionado. Claro. Y también se paga en euros. Y los precios están bastante estándar, a diferencia, por supuesto, de París, que se quieren cagar siempre, elevando los precios. Pero creo que un almuerzo cueste 13 euros, es más o menos la media de lo que hemos visto últimamente en estos países. Bueno, chiquillos, estamos dentro del Teatro de la Ópera. Aquí claramente es donde te venden los tickets para las funciones y conciertos. Hasta donde sabemos, creo que cuestan aproximadamente unos 15 euros. Así te los venden de una manera muy formal. Parece prácticamente un banco esto. Yo me siento como dentro del Banco Estado, ¿no? Para hacerle una referencia familiar y local. El Banco Estado de la Alameda. El Banco Estado de la Alameda, claro. Claro, no vamos a hablar de la sucursal de Pudahuel, pues no. Ok, dice la Vale que hay un horario que se puede entrar a la 1. Vamos a averiguar si es cierto o no es cierto. Chiquillos, vinimos aquí a la Opera State o al lugar de la ópera en Viena y lamentablemente están todos los tickets vendidos. Ha sido, como les dije, un viaje complicado, un viaje difícil aquí en Austria porque a pesar de que no se ve tanta gente en las calles, estamos viviendo los holidays en Europa, entonces así como pueden ver, allá también está la fila y ya era evidente que este lugar está un poco colapsado y vendido. Eso es lo que nos dijeron en la boletería. No hay tickets al menos hasta mañana y hay que esperar mañana después de las 4 de la tarde. Compra tus tickets con anticipación, prográmalo. Hoy en día tú lo puedes comprar todo por internet y siempre va a estar la opción de la página aparezca en inglés y puedes pagar en euros, recuérdalo. Hagan las cosas con tiempo. Vamos a ver qué resulta este día. Yo creo que al menos deben haber unos 5 grados. Sí, está baja la temperatura. Está baja, muy baja. Hace mucho frío. Lo que ustedes pueden hacer en un día aquí en Viena, Austria. Claro, es que todo tiene que ver con Johann Strauss y también Mozart y todo eso, ¿ven? ¿La casa? La vamos a tener que ir a visitar, para ver cómo ha estado tanto tiempo que no lo veo. Tantos años sin saber de él, ¿Grabarte en serio? ha estado muy callado. Hace rato que no me llama. Oigan, chiquillos, aquí sí que está un poquito más lleno, aquí sí se nota que hay un poquito más de vida. Voy a dar vuelta a la cámara para que vean. Aquí sí se ve ya más gente, se ve un mar de personas para allá. Voy a ver si la hago zoom también, que ahora con la camarita nueva puedo hacer zoom. ¿Ven? Mares de personas. Miren, chiquillos, estoy cotizando yo aquí la moda 2025 y así es como estoy pensando vestirme para mi próximo viaje. Esta es la nueva colección de Balenciaga. ¿Pero qué le parece si Luchito se viste así? Te verías precioso. Me faltaría el puro peluquín. Otro imperdible de acá de Viena es la catedral estilo gótico romántico, increíble que está aquí en pleno centro, aquí está lleno, ven, todo el mundo viene a sacarse la foto para acá. Lo interesante es que aquí hay varias sepulturas, hay hartos duques, archiduques y monarquía del Imperio Austriaco. Están en esta catedral, así que puedes ir a verlos, puedes visitar las catacumbas y además otras sorpresas más que tiene porque se dice que guarda el tesoro de todos los imperios y de todos los monarcas que han pasado por aquí. Así que
todos invitados a visitarla, chiquillos, es impresionante. No sé si se dimensiona en la imagen, pero es realmente impactante. Esta cuestión de tener al menos unos 80 metros, calculo yo. Me veo diminuto al lado, si me pongo bien lejos, van a cachar más o menos que es realmente un lugar increíble, un lugar súper maravilloso de visitar y de ver. Así que sigo mostrando, sigo caminando, sigo mostrándole Austria 2025. Bueno, chiquillos, donde sea que yo voy, para mí, esto es para mí, la comida asiática es siempre la mejor opción. Aquí encontramos un restaurante japonés que está en el medio del centro, muy cercano a la Catedral de San Esteban, y la comida nos costó aproximadamente 9 euros cada plato. Así que ahora vamos a disfrutar, vamos a comer, pero eso es en promedio lo que se está pagando en un restaurante común, en un restaurante promedio aquí en el centro. Desde ahí hacia arriba, por supuesto. Habían unos que costaban 25, 24 euros por plato. Aquí encontramos a 9 cada uno. Así que está súper bien para mí. Yo me pedí un fried rice, como siempre. Uno de mis platos favoritos, así que a disfrutar. Se hizo lo que se pudo. Sí. Pero estuvimos aquí, podemos decirlo, con propiedad. Aunque llueve o truene, estuvimos aquí. Eso sí. Seguimos con esta lluvia, esta tormenta y este frío, como que fuera invierno. Hemos llegado al reloj de Akna. Ahí tú lo puedes ver. Es precioso, también uno de los más famosos de esta parte del planeta. Muy antiguo. Acerquémonos un poco a ver si lo podemos capturar mejor. Se te quería acercar. Sí, porque como tenemos los paraguas, No se ve. no. Vamos. Oye, chiquillo, Luchito vale, aunque llueva o truene, como les dije, aquí el tiempo en Europa es un tema, así que verifiquen bien cuando vengan, pero esto se ve más o menos así, y es súper bonito, ¿eh? Tiene un montón de detalles y tiene, por supuesto, toda una historia por detrás. Austria no es Australia. No hay canguros en Austria. Austria, en Europa. Qué lejos han tenido que llegar para que la gente lo sepa. Claro, que son nombres muy parecidos. Austria, Australia, O sea, la gente se confunde. se confunde. Muy complicado para la gente.